¿Qué tal, amigos de Nuevas Generaciones? Muy buenos días y pues es un placer nuevamente estar con ustedes y la verdad pues estamos aquí para celebrar un milagro más de Jesús. Estamos en la serie Milagros que enseñan, esta sería la parte número 20 y hoy vamos a revisar este último milagro que Jesús registró, más bien que Marcos registró de Jesús. Y hoy vamos a ver precisamente la resurrección de Jesús. Se celebra a nivel mundial la resurrección de Jesús. Obviamente la resurrección también es un milagro y creo yo que el mayor de todos los milagros, porque rompe con todas las leyes de la naturaleza y es producto también del poder de Dios. Entonces, en un momento lo vamos a ver con más detalle. Antes, quiero retomar en la parte que nos quedamos del Evangelio según San Marcos y vamos a donde lo dejamos en la clase anterior para entender la secuencia que lleva el autor. Después de que Jesús sanó al ciego Bartimeo y aparte hizo su entrada triunfal en Jerusalén, cuenta Marcos que como ya era tarde, Jesús y los 12 se fueron a dormir a Betania, probablemente a la casa de María, Marta y Lázaro, porque eran amigos suyos y vivían precisamente ahí en Betania. Y al día siguiente regresaron a Jerusalén, más bien estuvieron yendo y viniendo todos los días. Pero ese lunes en particular, en el camino, Jesús vio de lejos una higuera y se acercó a ella. ¿Por qué estaba frondosa? Bueno, tenía hambre, dice Marcos. No lo vamos a leer ahorita, pero es un dato importante. Estaba muy frondosa esa higuera y las higueras en la primavera les crecen las hojas ya para estas fechas, que es más o menos las mismas, coinciden todavía. Pues les crecen las hojas y los frutos al mismo tiempo. Obviamente no era temporada de higos y por supuesto no tenía fruto, pero sí tenía hojas. Y eso de cierta manera pues es algo ilógico que una higuera teniendo muchas hojas no tenga fruto. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y eso lo oyeron sus discípulos. Y después de eso siguieron su camino hasta Jerusalén y llegaron al templo. Y allí Jesús armó un alboroto con los comerciantes que tenían, yo diría, secuestrado aquel lugar. Y Jesús, bajo el argumento de que su casa sería llamada casa de oración, pues sacó a todos los que habían convertido ese templo en una cueva de ladrones. Se compraba, se vendía y a precios muy injustos. Ya en la tarde se regresaron a Betania otra vez y en la mañana volvieron a Jerusalén. Y cuando volvieron a pasar por donde estaba la higuera, los discípulos notaron que la higuera se había secado desde la raíz y obviamente se maravillaron, no pensaron que esto pudiera pasar. Y menciono esta historia en particular porque esto es algo parecido a una parábola del judaísmo como religión. El judaísmo como religión es comparado con una higuera. Deben ustedes recordar a Adán y Eva después de la caída. Ellos cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, dice la Biblia que se cubrieron con hojas de higuera. Pero Dios, no conforme con eso, les confeccionó vestidos con pieles de animales, es decir, tuvo que ofrecer un sacrificio para poder cubrir su desnudez. Y desde entonces Dios estaba anunciando la obra de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cómo Jesús iba a sustituir la religión ofreciendo su propio cuerpo en sacrificio. Porque esa es la manera correcta de tratar con el pecado de la humanidad. Y Dios estaba a punto de hacer lo mismo otra vez. Su pueblo escogido, pues vivía cubriendo su maldad con una religión sin fruto. Así era el judaísmo. O sea, sí, se acercaba la gente, ofrecía un sacrificio y se sentían perdonados. Pero no había fruto en ellos, frutos de arrepentimiento, seguían en la misma maldad. Pero bueno, Dios estaba a punto de pasar otra vez lo mismo que la higuera, más bien el pueblo estaba a punto de pasar por el mismo proceso que la higuera, que no tenía fruto. Se iba a secar desde la raíz después del sacrificio de Jesús. Y nunca más nadie iba a disfrutar precisamente del perdón o de la pureza que ofrecía la religión en ese tiempo. De hecho, en los capítulos más adelante Jesús predice la destrucción del templo. La religión del judaísmo hasta la fecha gira en torno al templo, aunque ya no existe, pero gira en torno al templo y a todas las ceremonias, bíblicamente pues.
Y en el lugar santo y en el lugar santísimo y los muebles y los utensilios, en eso gira toda la religión del judaísmo. Por eso es que lo quieren reconstruir. Pero pues en este tiempo, en este momento, ahora mismo está seco, así como la higuera. Pero bueno, después de ese suceso, que Jesús estaba advirtiendo que estaba por terminar eso y venir algo nuevo, pues Jesús estuvo impartiendo algunas enseñanzas en el templo. Estuvo hablando de las señales del fin y de su regreso a la tierra, obviamente después de ir al cielo. Y esto sería después de su muerte y su resurrección. Ya el jueves en la tarde, en la tarde-noche, adelantó la Pascua con sus discípulos y ese mismo día en la noche instituyó la Santa Cena con sus discípulos. Y tomando el pan y el vino les explicó que su carne y su sangre iban a ser ofrecidas por el perdón de sus pecados. Y esa misma noche Judas consumó la traición de Jesús por 30 monedas de plata. Había hecho ese trato con los sacerdotes y ya en la noche lo llevó hasta donde estaba Jesús. Y allí lo arrestaron y además le hicieron un juicio ilegal, porque era ilegal hacer los juicios en la noche. Pero así fue como apresuraron las cosas para poder condenarlo a muerte. Se aliaron en este caso los políticos y los religiosos y alborotaron a todo el pueblo para que lo crucificaran. Porque Jesús amenazaba, vuelvo a decirlo, al sistema político y al sistema religioso corrupto. Entonces ya el viernes en la madrugada, esto es lo que sucedió prácticamente en toda la semana. El viernes en la madrugada lo azotaron y a las 9 de la mañana lo hicieron llevar su propio madero al monte de la calavera. No llevaba la cruz completa, o sea, había un travesaño donde se ponían las manos, donde se clavaban las manos, y eso es lo que Jesús iba cargando. Ya para las 3 de la tarde ya había estado crucificado un buen rato, ya inclusive ya había muerto ahí clavado en la cruz. Y de allí lo bajaron, lo sepultaron rápidamente porque ya era tarde y estaba a punto de comenzar el Shabbat. Por un lado el Shabbat, que era la fiesta de cada fin de semana, y la celebración de la Pascua. Y no sabían los judíos que finalmente la Pascua y el día de reposo iban a tener sentido. Los sacerdotes por fin iban a ofrecer el sacrificio perfecto, sacrificando a Jesús. Y el remanente fiel por fin iba a comenzar a disfrutar verdaderamente del reposo de Dios. Pero los judíos, en este caso respetando la ley, pues no debían dejar ningún cadáver en ese día ahí colgado pues en la cruz. Entonces, después de asegurarse que Jesús había muerto, ordenaron que fuera sepultado en ese mismo momento. El caso es que José de Arimatea, que era un judío, junto con Nicodemo, que eran judíos y discípulos secretos, pidieron el cuerpo para sepultarlo en una tumba que José de Arimatea había construido y que había sido cavada así en la parte rocosa del jardín de su propiedad. Y prepararon el cuerpo de Jesús con especias aromáticas y sábanas nuevas y lo sepultaron ahí en aquella cueva y cerraron la entrada con una piedra muy grande, pues del tamaño de una persona parada, pero una piedra redonda. Quiero decirte que los judíos no practicaban el embalsamamiento, o sea, así tal cual, nada más lo ungían con esas especias aromáticas, lo envolvían en sábanas y era todo, ¿no? Y las mujeres habían estado siguiendo todo ese proceso y vieron en dónde lo habían puesto. Y al otro día, porque acuérdense, comenzaba el Shabbat, el fin de semana comienza el viernes en la noche. Bueno, el sábado en la noche, después del Shabbat, cuando terminaba el Shabbat, porque en el Shabbat se para todo, fueron ellas a comprar especias aromáticas para ir a la tumba al día siguiente en la mañana. Era una costumbre en Israel poner especias aromáticas a los muertos, así como aquí en México acostumbramos poner flores en la tumba. ¿Para qué sirven? Pues no sé, para adornar, para honrar la memoria de aquella persona, o lo que sea. Obviamente las mujeres no pensaban que Jesús fuera a resucitar. El caso es que el domingo en la mañana fueron con las especias a la tumba y vamos a leer esta parte. La resurrección de Jesús también la cuentan obviamente todos los evangelios, los 4. Y está para referencia nada más en Mateo 28 del 1 al 10, en Marcos 16
del 18 en adelante, que vamos a leer ahorita, del 1 al 8, perdón. En Lucas 24 del 1 al 12 y en Juan 20 del 1 al 10. Vamos a leer la parte que nos corresponde en Marcos 16, perdón. Y dice así en el texto. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Este es el texto. Ahora, Nicodemo y José de Arimatea, que habían pedido el cuerpo, ya habían puesto una buena cantidad de especias sobre el cuerpo de Jesús. Lo envolvieron en sábanas y esas cosas. Pero estas mujeres no pensaron que fueran suficientes, o a lo mejor sí. Pero ellas también quisieron participar en la ofrenda y en el reconocimiento póstumo a Jesús. Y a veces nos pasa esto, que cuando alguien coopera con algo, nosotros dejamos de hacerlo. Como que tratándose de ofrecer algo a Dios, aquí todos contamos igual. O sea, no nos vamos a estorbar unos a otros. Si a ti te nace ofrecerle algo a Jesús, no importa que los demás también le ofrezcan. Hazlo tú, hazlo personal. Esto es personal. El caso es que ellas llevaban sus propias especias que habían comprado después del Shabbat y fueron a la tumba el domingo temprano. No era la idea, vuelvo a decirlo, embalsamar el cuerpo de Jesús, porque no se acostumbraba en Israel. Solamente iban a ponerlas encima del cuerpo como una prueba de amor, de devoción, de respeto, ¿no?, hacia Jesús. Y como lo decía, esa era la costumbre en ese tiempo. Y en el camino, las mujeres, cuando iban para la tumba, iban platicando cómo iban a hacerle para quitar la piedra. Porque la piedra se rodaba, era una piedra redonda, plana, también esculpida, ¿no? Pero esa piedra se rodaba para tapar la entrada. Pero una vez que la tapa llegaba a la entrada, que esa piedra redonda, esa rueda de piedra, tapaba la entrada, caía en una especie de zanja, y una vez que entraba a esa zanja era muy difícil sacarla porque era una piedra muy pesada. Pero cuando llegaron las mujeres ahí, se dieron cuenta que la piedra ya estaba quitada. Un ángel la había movido y la piedra pues ya no estaba en su lugar. Pero no la había quitado el ángel para que Jesús saliera, sino para que las mujeres entraran y vieran y llevaran esa información. Pero ellas entraron pues al sepulcro y dice Marcos que vieron un ángel sentado. A Marcos, Marcos más bien describe que era como un joven, ¿no?, con ropas largas y blancas, y se asustaron. Y Marcos habla de un ángel con el que las mujeres se encontraron en la tumba. Lucas habla de dos ángeles. Pero en este caso Marcos destaca pues un ángel porque es el que habló con las mujeres y les contó la historia de Jesús. Y les dijo, no se asusten, yo sé que buscan a Jesús, al que fue crucificado. Dice, no está muerto, está vivo otra vez. Y no está aquí, miren, aquí es donde lo habían puesto. Pero vayan con los 11 y díganle a Pedro y a los demás que él va adelante. Y que yo los voy a ver allá en Galilea, como les había dicho. Eso es lo que Jesús le dejó el mensaje ese al ángel para que se los diera a estas mujeres. Entonces estas tres mujeres salieron corriendo asustadas, temblando de espanto. Dice Marcos que no podían decir nada del miedo que tenían. Pero el ángel mandó decir a los discípulos que se reunieran con Jesús en Galilea. Pero curiosamente los discípulos, llenos de temor también, se encerraron en vez de ir a Galilea. Y aquí Marcos hace una mención especial de Pedro. Recordemos que le había negado Pedro a Jesús.
Y cuando lo condenaron a muerte, él no pudo hacer nada. Y había dicho Pedro que él estaba dispuesto a morir con él, y a la hora de la hora no pudo. Como decimos aquí en México, se rajó. Entonces Jesús, sabiendo que Pedro estaba muy dañado emocionalmente, le mandó un mensaje especial. Porque más adelante le iba a asignar una responsabilidad muy importante en la iglesia, cuando la iglesia empezara a ser formada. Pero Jesús necesitaba sano a Pedro, pues si ese mensaje era el principio de su tratamiento psicológico, porque su alma estaba dañada por esa traición, que, bueno, él lo sentía como una traición no haber podido hacer nada por el maestro. Jesús ya les había dicho 3 veces a sus discípulos que iba a resucitar. Por lo menos aquí en Marcos nos registra 3 veces. Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esa es la primera vez. La segunda vez en Marcos 9:31. Dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Esta es la segunda vez. Y una tercera vez que registra Marcos, en capítulo 10, versículos 33 y 34. Iba Jesús con sus discípulos, dice, aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al 3er día resucitará. Y en esta parte, ya resucitado, Jesús les mandó decir que había cumplido con lo que les había dicho. Yo creo que no hay persona más confiable que Jesús, aún en esto. No hay persona más confiable que Jesús. Cosa que Jesús prometía era cosa que Él cumplía. Yo no sé, y esto a mí me motiva, ¿no? Porque yo no sé si tú te acuerdas de tu promesa de Año Nuevo. A mí me prometió cosas muy importantes que me han sustentado sirviendo al Señor sano en medio de la pandemia. Mi promesa fue la de Éxodo 23:25, donde dice que a vuestro Dios serviréis, dice, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y dice, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Esa fue mi promesa, y eso me ha sostenido sirviendo al Señor sano en medio de una pandemia. Ahora, regresando al tema, la tumba vacía no es una evidencia de la resurrección de Jesús. Ciertamente se podían haber robado el cadáver, lo podían haber incinerado, en fin, ¿no? Sin embargo, ese era el principio. O sea, era la parte donde comenzaba todo este proceso. Por eso, junto con el mensaje que les mandó, incluyó la aparición en vivo y en persona, si es que se le puede llamar aparición. ¿Por qué lo digo? Pues porque no es que se haya aparecido, sino que lo pudieron ver con sus ojos naturales. Y quiero decir que su cuerpo después de la resurrección ya no era el mismo que antes de su muerte. Se volvió omnipresente. O sea, él después del cuerpo que recibió, el cuerpo glorificado, él puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento, con todos los que quiere estar a la misma vez. Pero lo que hace es que cuando él quiere ser visto, pues abre los ojos de las personas que quiere que lo vean. Y cierra los ojos de las personas que no quiere que lo vean. Ustedes recordarán la historia de Saulo. Cuando iba en el camino, se hizo visible los ojos de Saulo, pero no a los ojos de los demás. Ahora, ¿se acuerdan que vimos que hacía ver a los ciegos? Jesús hizo ver a varios ciegos. Pues también abrió los ojos de sus discípulos cuando quiso que lo vieran, ahora resucitado. El objetivo era que aprendieran a verlo en todo. Pero para verlo en todo, en cualquier acción, en cualquier milagro, en cualquier actividad, pues lo tenían que ver con los ojos de la fe. La sanidad o la apertura de los ojos fue algo gradual y algo progresivo en el Evangelio de San Marcos. Primero, ustedes recuerdan el ciego de Betsaida que le escupió los ojos y viendo poco a poco fue restaurándose su vista.
Y luego al ciego Bartimeo, que lo vimos hace 2 o 3 lecciones atrás, lo hizo ver sin tratamiento, solo por haber creído. No hizo ningún tratamiento con él. Entonces Jesús simplemente abre los ojos del que cree. En algún momento vamos a ver este tema de cómo Dios abre los ojos de algunos que Él escoge. Entonces Jesús, les digo, abre los ojos del que cree para que con los ojos de la fe se le pueda ver en todo. Pero también es un proceso progresivo, en el que con el paso del tiempo, la lectura de su palabra y la comunión diaria, lo podemos ver en todo. Y Dios está interesado en que esa sea una realidad de nuestra vida cotidiana. Y así fue como Jesús, según el Evangelio de Marcos, se hizo visible. Primero a María. Estamos todavía en el Evangelio de Marcos. Marcos 16:9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Luego a 2 de sus discípulos también se hizo visible. En Marcos 16, versículos 12 y 13 dice: pero después apareció en otra forma, o sea, no igual, en otra forma, a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Esto es, a 2 de sus discípulos. Y por último, también se hizo visible a los 11 que quedaban. Marcos capítulo 16, versículo 14. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, Dios, en la figura de Jesús, es omnipresente, puede estar donde Él quiere, puede hacerse visible o invisible a quien Él desee. Entonces, ¿qué nos enseña realmente el milagro comprobado de la resurrección de Jesús? Y digo comprobado porque son muchos testigos. Ya mencionamos aquí 3 versículos donde vieron a Jesús resucitado. Pero, ¿qué nos enseña esto? Primero, nos enseña que Jesús cumplió su promesa de levantarse de entre los muertos. Lo había dicho, lo prometió, las Escrituras también lo decían así del Antiguo Testamento. Y cumplió pues con levantarse entre los muertos. Y si cumplió con lo más difícil, entonces podemos creer y confiar que cumplirá todas sus otras promesas. Segundo, con su resurrección nos asegura Jesús que en esa condición, resucitado, con un cuerpo incorruptible, nos puede asegurar que Él puede reinar eternamente. Él es la persona que nosotros veremos sentado en el trono en el reino de Dios. No va a reinar una idea, no va a reinar una esperanza ni un concepto. Es una persona eterna que va a estar allí en el cuerpo de Jesús. Y tercer cosa que nos enseña esto: al levantarse de la muerte, Jesucristo nos asegura que también nosotros resucitaremos. Y quiero leerlo de una manera, de la manera más sencilla que se puede entender, como lo explica el apóstol Pablo. Esto está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23. Y dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. A mí me encanta la sencillez de este pasaje. Es muy profundo, pero a la vez muy sencillo de entender. Porque podemos notar en nuestra naturaleza humana que como descendientes de Adán heredamos su naturaleza pecadora. Es decir, no tuvimos que hacer un curso, que ir a una escuela, no tuvimos que hacer nada para ser pecadores. Lo traíamos en la sangre, ¿no? Nadie nos enseñó a pecar. Y yo veo a veces niños de 1 o 2 años que mienten, nadie les enseñó a mentir. A la hora de comerse el chocolate, ¿te comiste el chocolate? No. Y ya lo traemos pues en la sangre, nadie nos enseña a pecar.
Y algunos malos ejemplos ciertamente refuerzan nuestras malas acciones, pero así nacimos, pues. Y no podemos culpar a Adán porque después cada quien inventa su propia manera de pecar y de disfrutar su pecado favorito. Y junto con eso, o sea, en el mismo paquete, venía también el decreto de muerte contra nosotros, porque aquí es inevitable. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y el cuerpo de pecado tiene que morir. Sin embargo, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nacemos de nuevo con una nueva naturaleza espiritual similar a la naturaleza de Jesús después de su resurrección. Y junto con esa nueva naturaleza que busca agradar a Dios, viene también la eternidad corporal en el cuerpo en el que Dios nos va a volver a la vida otra vez. Y junto con eso también la vida eterna para estar con Él para siempre. Entonces, mi oración es que recibas a Jesús como tu Salvador y que cuando el Señor regrese, seas de los que resuciten a vida eterna para estar con Él por la eternidad. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo por aquí mismo, o si gustas, presencialmente aquí en nuestras instalaciones a la misma hora. Hasta luego.